estemos reunidos, Señor, buscando de ti, tratando de conocerte a ti, Señor. Queremos acercarnos más a ti, Señor. Ayuda a nuestro entendimiento, Señor, para que sea tu palabra la que venga y haga nido en nuestro corazón, Señor, para que se aloje dentro de nosotros, Señor, para que nuestra forma de escuchar y de entenderte a ti sea restaurada y podamos ver más allá de lo que es evidente en este mundo, Señor. Te pedimos que nos ayudes, te pedimos por tu cuerpo que está aquí extendido en la tierra, Señor, por cada una de esas personas que son miembros de ese cuerpo, Señor, para que tú les fortalezcas, para que tú les guíes, Señor, de una forma clara y no sean confundidos y no sean perdidos, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén. Entonces vamos a iniciar con la palabra. Las citas que vamos a usar hoy es Juan 3, capítulo 3, del versículo 1 al 15. Yo le quiero hablar un poquito de lo que es el sistema religioso actual. Yo sé que este es un tema un poco peligroso, ¿verdad? Y complicado de tratar. Realmente no se habla en ningún lugar. Sin embargo, son cosas que ocurren y que han ocurrido desde hace mucho tiempo. Y si usted no se ha dado cuenta, y es que ese es un problema, ¿verdad? Cuando nosotros realmente no tenemos conocimiento de la situación, para nosotros no está pasando nada. Todo es normal, todo es así, siempre ha sido así. Y está bien, va, dice uno. Y lo ve así. Se necesita realmente revelación para darnos cuenta de qué es lo que debemos de hacer como pueblo, ¿verdad? Yo le quiero hablar a la luz de este pasaje un poco de este tema del sistema religioso actual. En Juan 3:1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y aquí, si se da cuenta, habla de ese personaje, ¿verdad? Nicodemo, que si usted lo revisa en la palabra, Nicodemo sí tenía un cargo importante dentro de los fariseos, ¿verdad? Y recuérdese que los fariseos conformaban la religión predominante de esa época. No sé si me hago entender, ¿verdad? Era la religión predominante de esa época, de ese momento, ¿verdad? Y él era un principal. Ahora, mire lo que pasa en el segundo versículo, lo que dice la palabra ahí. En el 3:2 dice: este vino de noche, ¿verdad? Este vino de noche. ¿Con quién vino? Con el Señor Jesús, ¿verdad? Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, pero nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mire qué importante poder ver más allá de lo que es evidente, ¿verdad? Porque dígame usted, si usted va a hacer algo bueno, algo positivo, ¿lo va a hacer en la noche? ¿Lo va a hacer a escondidas? ¿Cómo lo haría? Pregunta, ¿verdad? No tendría necesidad, o sea, si está haciendo algo positivo, usted no tendría necesidad de hacerlo en oculto, ¿verdad que no? ¿Qué le hace pensar a usted que Nicodemo tenía que irse en la noche? ¿Verdad? Y mire, y quizá que yo quiero ser bien puntual, ¿verdad? Porque en algunas congregaciones, ¿verdad? No, yo no voy a decir que aquí o en todas, ¿verdad? No, en algunas, pensémoslo así, ¿verdad? Si usted se atreve a pensar más allá de lo que le ha dicho el líder o el pastor, está frito. Lo pueden hasta excomulgar. Bueno, es que ese término se usa más en la católica, ¿no? Pero lo sacan de la congregación. Gracias a Dios, pues Guatemala es un país de libertad religiosa. Y digamos que eso se presta para lo positivo como para lo negativo, ¿verdad? Porque cualquiera puede inventarse. Por ahí hace unos años había salido una cuestión de la santa, bueno, no voy a decir porque sí era una vulgaridad, ¿va? Pero en realidad sí lo llamaban, ¿va? Entonces, la cuestión es que se presta para ese tipo de cosas. Pero mire, si nosotros estamos en libertad y nosotros estamos viendo de que hay un camino que nos está dando una luz mayor, yo pienso que es nuestra responsabilidad seguirlo, ¿o no? Porque él ya se había enterado de que
¿cómo puede ser posible que que no necesariamente es afín a nosotros y que nos vive regañando y que nos vive haciendo para allá, etcétera, tenga una revelación mayor de la que nosotros tenemos? Pienso yo que eso era lo que pensaba Nicodemo, ¿no? ¿Y por qué él se iba a acercar al Señor Jesús? Pero mire cómo lo tenía que hacer, oculto, ¿verdad? Oculto. Porque aunque usted piense que no, mínimo le podían bajar sus privilegios, digámoslo así, ¿verdad? Ya no comparta aquí, hermano. Usted habla muchas cosas que no nos gustan, ¿va? Vamos a seguir. El Señor Jesús en el 3:3 le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí yo quisiera que desglosáramos un poquito, ¿verdad? ¿Qué es el nuevo nacimiento de acuerdo con lo que usted le han enseñado, ¿verdad? O lo que usted cree que es el nuevo nacimiento. Y la segunda cosa es, ¿por qué eso es necesario para poder ver el reino de Dios? Y esa es una revelación que está dando el Señor Jesús. Pero por supuesto, sin el entendimiento espiritual claro, no lo vamos a entender, ¿verdad? Porque es complicado. De hecho, digamos, en el siguiente pasaje, Nicodemo da una respuesta que no tiene nada que ver con una verdad espiritual. Oiga lo que dice Nicodemo en el 3:4, dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y saben, en estos dos versículos nos damos cuenta de que la situación con la religión, digamos, si nosotros solo nos centramos en el tema religioso, ¿verdad? No vamos a tener una revelación de lo que es el Padre, así como yo se lo hablaba al principio, ¿verdad? Porque Moisés tuvo una revelación de la ley, pero eso no era la totalidad del Padre. Y la totalidad del Padre nosotros la recibimos con el Señor Jesús, ¿verdad? Y nosotros al día de hoy, ¿qué pensamos de nuestro Padre? Dios es amor. Eso es lo que pensamos en general, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo podemos justificar, digamos, que un Dios de amor permitía hacer esto y esto y esto, ¿verdad? Complicado de conciliar. Yo no sé si me hago entender, ¿verdad? Pero la explicación es esa, la revelación era en parte, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad? Que hay manipulación de la religión, ¿verdad? De la religión para mantener el poder y el control sobre cada uno de nosotros. Y que hagamos lo que ellos dicen. Entonces, eso es lo que causa la religión en el entendimiento espiritual, que nos acorta la visión. Simplemente no nos va a dejar ver más allá, porque el conocimiento de nuestro Padre es lo que nos va a dar esa libertad que necesitamos. En la palabra, en Proverbios dice eso, ¿verdad? Por falta de conocimiento, mi pueblo perece. Y es más que un tema de economía, ¿verdad? Porque algunos lo ven así, ¿verdad? Es que porque no sé, entonces no, por eso me estoy muriendo de hambre, pero no. O sea, tiene que ver más con un entendimiento espiritual claro, porque nuestra visión ha sido acortada. ¿A través de qué? A través de la cultura, a través de las tradiciones, a través de todos esos sistemas que nosotros conocemos de siempre. Y no los juzgamos ni los criticamos. ¿Sabe por qué? Porque eso es pecado. ¿Verdad que sí, hermano? ¿O no? Pero eso es lo que nosotros estamos, voy a usar una palabra fuerte, adoctrinados a hacer, porque eso es lo que nos han inculcado. Y cuando el Señor Jesús le da esa revelación a Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo. Mire, conocer a nuestro Padre eso nos va a permitir tener una verdadera libertad. Pero para conocer a nuestro Padre realmente debemos de aprender a hacer su voluntad, porque esa es la segunda parte, ¿verdad? Hacer su voluntad no es una cosa sencilla, ¿verdad? Implica más que un sacrificio externo, y que esa es la complicación, un sacrificio interno.
porque nosotros nos debemos de negar a nosotros mismos aquellas cosas que nosotros quisiéramos hacer, ¿verdad? Y eso es lo complicado realmente. ¿Por qué es tan difícil darle un quetzal a alguien que está allá afuera pidiendo un quetzal? Por ejemplo, ¿va? Nosotros somos juzgones, ¿va? Por ejemplo, y no estoy hablando de usted, estoy hablando de mí, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Vemos, ese es como que se está haciendo, ¿va? Como que en la silla de ruedas tiene escondida la otra patita. Ese se mira así entero. Ese puede trabajar, tiene las dos manos. O sea, no le veo nada malo, ¿verdad? Y eso es lo complicado, porque si nosotros entendiéramos el principio, simplemente iríamos y lo hiciéramos, pero esa lucha es la primera que tenemos que vencer, más que afuera, ¿verdad? Es adentro de nosotros mismos, porque en la medida que nosotros entendamos eso, vamos a poder hacer la voluntad del Padre de una forma más adecuada. Ahora vamos a avanzar a la siguiente parte, que a esta parte yo le puse la revelación explicada por el Señor Jesús, ¿verdad? Juan 3:5, aquí habla el Señor Jesús, dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No es que le esté repitiendo lo mismo a Nicodemo, es que le está dando más detalle, ¿verdad? Y aquí lo que nosotros podemos entender, de acuerdo con lo que hemos recibido de la palabra, es que cuando una persona nace de nuevo, la palabra se refiere a que es una nueva criatura. Y es una nueva criatura no por voluntad humana, ¿sabe? Sino por voluntad del Padre. El Padre es el que decide, ¿verdad? Es la voluntad de Él que nosotros podamos ser una nueva criatura, ¿verdad? Y en Juan 3:6, aquí lo confirma, mire, dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora mire, hermano, y aquí yo no, disculpe que tenga que señalar ese tema, pero ¿usted de dónde nació? Usted nació por voluntad de un pastor, por voluntad de un cura, por voluntad de quién nació, por voluntad de quién está aquí, porque eso es importante y es necesario definirlo, porque si nosotros somos evangélicos, digámoslo así, porque un día me convencieron, decimos, ¿va? Porque un día me agarraron ahí de caída y ya acepté, ¿va? Y ahora por la presión, pues, ni modo, ¿va? Ahora tengo que venir. No sé si me hago entender. O tal vez porque me hicieron un milagro, yo qué sé, ¿verdad? ¿Cuál es la razón por la que usted está viniendo aquí? Porque eso nos confronta con esa parte, ¿verdad? Si nosotros nacimos de la carne, entonces, por eso es que todavía tenemos complicaciones, ¿verdad? En esas áreas. Pero si nosotros nacimos por la voluntad del Padre, porque yo de verdad siento un llamado de Él para estar acá, para seguir en sus caminos, para esforzarme y cambiar las cosas que debo cambiar. Porque no somos perfectos, ¿verdad? Tenemos que aceptarlo, no somos perfectos. Por más que quisiéramos, ¿verdad? Por más que quisiéramos hacer las cosas, siempre pasa de que estamos en ese proceso, en esa lucha. Pero mire, es muy diferente nacer por la voluntad de la carne, ¿verdad? Por voluntad de una religión, porque hicieron campaña. No, es que aquí todos son evangélicos, entonces yo tengo que ser evangélico, ¿verdad? Así nos está pasando por allá, por cierto, porque ahí es una comunidad evangélica, ¿verdad? Y el sábado pasado, sí, en la noche los acompañamos. Es bonito el lugar, ¿verdad? Está bonito. Y todos son evangélicos, ¿verdad? Entonces, si uno no va a decir ahí yo soy católico, ¿verdad? Me imagino que si alguien ahí tiene que ir, ¿verdad? Tiene que poner cara de evangélico. Menos mal que yo sí soy evangélico, así que no hay problema. No me complica, ¿verdad? Pero regresando a la palabra, mire, no somos una creación terrenal, hermano. No somos una creación terrenal. Fuimos creados por la voluntad de nuestro Padre. Y estamos hablando de una creación espiritual a partir del momento en que nosotros venimos a los pies del Señor Jesús. En ese momento se dio nuestro nuevo nacimiento. Fuimos de dejar de ser lo que éramos
para convertirnos en algo diferente, a partir de ese punto, ¿verdad? Entonces, siguiendo con la lectura, Juan 3:7 dice el Señor Jesús: no te maravilles de qué te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y ahí vuelve a recalcar, ¿va? Mira, pues no te maravilles de esas cosas. Es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que nazcas de nuevo, ¿verdad? Porque es necesario que muera primero lo terrenal en nosotros, ¿verdad? Que muera nuestro ego, que muera lo carnal. Porque, insisto, muchas veces las cosas que hacemos no las hacemos con convicción en el Padre. Las hacemos porque eso es lo que se espera que nosotros hagamos, ¿va? Si se supone que vamos a la iglesia, tenemos que aparentar, decimos, ¿va? O tenemos que hacer las cosas de una forma correcta, pero no por la convicción, ¿va? Eso es lo último que pensamos, quizá, o no sé. Y en el versículo siguiente, en Juan 3:8, el Señor Jesús dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿De qué está hablando el Señor Jesús? Mire, las verdades eternas del Evangelio y las verdades de Dios están ocultas al mundo. ¿Sabe por qué? Porque el mundo no le conoce ni ha querido conocer al Padre. No se ha querido acercar. Puede aparentar, ¿verdad? Todo lo que usted quiera. Entonces dígame usted, si la religión no es una construcción del Padre, porque es una construcción humana, ¿verdad? Al final, ¿usted cree que tiene la capacidad de poder entender los misterios del Padre? ¿Usted cree que tiene la capacidad de poder tener una revelación del Padre? Y aunque la tuviera, probablemente sería una revelación torcida para seguir teniendo el control. ¿Sabe usted que en Apocalipsis hay una profecía que la religión, estoy hablando de la religión, ¿verdad?, va a ser destruida, la religión? Y entonces cuando nosotros nos topamos con esa parte o lo vemos en la tele o alguien ahí haciendo el comentario, nos jalamos de pelos porque decimos: ya no, ¿qué va a pasar con nosotros? Mire, mi hermano, usted no es una religión, usted no es una criatura creada por voluntad terrenal, usted es una criatura creada por la voluntad del Padre. Por lo tanto, si la religión se acaba, eso no le debe variar, porque la relación que usted tiene es usted con el Padre, no usted a través de la iglesia, ¿verdad? El cuerpo de Cristo somos cada uno de nosotros, ¿verdad? Y esto que hacemos acá es una facilitación, ¿verdad?, para que conozcamos al Padre, para que podamos compartir, para que podamos convivir y así poder ir avanzando, ¿verdad?, en los caminos. Así que vamos a avanzar. Juan 3:9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse eso? Y en Juan 3:10 el Señor Jesús respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes eso? Imagínese que el Señor Jesús se acerque a alguien y le diga: mira vos, y no que supuestamente sos pastor, pues, no que supuestamente compartís la palabra y no entendés algo tan, no vamos a decir sencillo, ¿va?, pero sí, no entendés estas cosas. Mire, porque es una responsabilidad nuestra acercarnos al Padre, para conocerlo, ¿verdad?, para entenderlo, para saber qué es lo que Él espera de nosotros. Porque muchas veces, digamos, es algo así como cuando vamos donde el doctor, ¿verdad? ¿Qué es lo que decimos? Si el doctor me pone dieta, está bien, yo voy a hacer dieta, ¿va? Pero igual yo no quiero hacer dieta, ¿va? O sea, si me dijo una semana, pero después sigo con mi vida, ¿verdad? Y algo así hacemos con las cosas espirituales. Si me dicen ahí en la iglesia que llegue el domingo y haga limpieza, está bien, ma. Pero después saliendo de aquí sigo con mi vida normal, ¿verdad? Mira, hermano, que tiene que compartir o hacer esto, lo que sea, ¿va?
lo hago y después sigo con mi vida. Y no hay un cambio real en mí. Y quizá eso es lo que pasa, ¿verdad? Y la razón por la que no hay un avance real. Así que lo que es humano, lo que es terrenal, la religión, ¿verdad? No tiene una revelación real del Padre. Puede ser que sí tiene sabiduría, digámoslo así, ¿verdad? Tiene sabiduría, tiene costumbres y tiene tradiciones que ciertamente no son necesariamente malas, ¿verdad? Incluso la misma palabra dice eso, ¿verdad? Dice de algunas prácticas que son beneficiosas para el cuerpo. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que esas prácticas no le van a dar salvación. Mientras que usted crea y conozca a su Padre, ¿verdad? Eso sí le va a dar salvación. Eso sí le va a dar trascendencia. Así que es importante que nosotros nos ubiquemos, ¿verdad? Y definamos qué debemos de hacer, hacia dónde debemos seguir, ¿verdad? Por supuesto que la tenemos un poco complicada porque, pues, desafortunadamente sí hay palabra en general, ¿verdad? Pero una palabra sana y clara. Y yo por eso he insistido, ¿verdad? Que es preferible, digamos, que uno solo en su habitación o donde sea que tenga tiempo, sea que se acerque al Padre, que le pida, que le revele qué es lo que quiere de usted y qué cosas debe de hacer, ¿verdad? Por supuesto que no estamos llamados a dividirnos y a pelearnos, ¿verdad? Pero la verdadera revelación y lo que cada uno de nosotros necesitamos está en Él, ¿verdad? No en alguien que se pare aquí y le diga qué cosa, ¿verdad? Porque digamos que eso es muy pretencioso de hacer, ¿verdad? A veces ni siquiera podemos con los problemas de nuestra vida, imagínense, tenernos que echar a tuto más problemas, está fregado, ¿eh? Oiga lo que dice en el 3:11, dice, de cierto te digo, este es el Señor Jesús, que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. El Señor Jesús lo que estaba diciendo a Nicodemo, en cierta forma, era como recriminándole, ¿verdad? Mira, yo te estoy hablando de mi experiencia, de lo que yo sé, de lo que yo viví, ¿verdad? Y eso es lo único que nosotros podemos compartir también, ¿va? Lo que nosotros hemos vivido, la experiencia que hemos tenido. Pero si el otro simplemente no lo recibe, ¿verdad? Saber. Como decía el pasaje, me recuerdo de hace 2 semanas que decía que uno de los apóstoles, creo que fue el que dijo, ay, de Galilea puede salir algo bueno, ¿verdad? O sea, automáticamente se está cerrando a la posibilidad de ser transformado por una palabra. Y eso yo no se lo digo en función mía, ¿verdad? Lo que dice la palabra es que necesitamos limpiar nuestro entendimiento, mi hermano. Necesitamos ya pensar fuera de la tradición, de la religión y de esas cosas, ¿verdad? Que no estoy diciendo que sean malas, vuelvo a insistir, pero simplemente no nos dan la libertad y lo necesario para que avancemos. Así que si queremos recibir una revelación del Padre, mire, eso es lo primero que debemos dejar atrás, ¿verdad? Porque si no dejamos eso atrás, somos el equivalente a un vaso lleno. Y a un vaso lleno ya no le cabe nada, ¿verdad? Entonces es necesario que nos vaciemos, ¿verdad? Que dejemos atrás esas cosas. En el 3:12 dice el Señor Jesús, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Mire, si nosotros no tenemos la capacidad de entender las cosas terrenales, ¿verdad? Porque ahí estaba haciendo una comparación de algunas cosas, ¿verdad? ¿Cómo iban a entender las cosas espirituales? ¿Cómo podía Nicodemo entender las espirituales? Y eso que era un maestro, ¿verdad? Era alguien que conocía la Torá. En Hebreos también dice que las cosas terrenales, los ritos, las cosas que se hacen, digamos, por ejemplo el tabernáculo, es una sombra de lo espiritual. Pero no todos tenemos el alcance y el entendimiento para poder ver eso, ¿verdad?
Eso se necesita tener una claridad espiritual mayor. Vamos a terminar. Juan 3:13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Mire, esto también es importante. Mira, mi hermano, el único canal a través del cual se recibe revelación, ¿sabe cuál es? Es a través del Espíritu Santo. El Señor Jesús físicamente no está en la tierra, pero es el Espíritu Santo el que trae revelación. ¿A quién le trae revelación? ¿A quién le trae revelación? Al que lo busque, ¿verdad? Pero al final de cuentas, cada uno de nosotros, o sea, son personas, ¿verdad? Es el cuerpo de Cristo, no es una institución, no es una religión, no es una organización, es el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros. Y en forma colectiva nosotros tenemos un entendimiento que al final va a ser unido, va a tener una forma de pensar y de hacer las cosas para con el Padre. En la medida que nosotros vamos recibiendo ese conocimiento, vamos a ir avanzando. Pero es necesario que cada uno de nosotros lo busque. Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí el Señor Jesús está haciendo referencia a un pasaje, bueno, no me recuerdo en qué libro está, pero que habla de que debido a las murmuraciones del pueblo de Israel, pues Dios les mandó un castigo de serpientes, ¿verdad? En la palabra dice serpientes ardientes, pero también se puede entender, digamos, que eran serpientes muy venenosas, ¿verdad? Ahora, mire, pues yo no le estoy diciendo nada respecto a esto, pero sí quiero hacerle una observación. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Moisés que hiciera? Que levantara un asta con una serpiente. Y el que creyera y que mirara para allá, cuando fuera mordido, ¿va? El que mirara, ese iba a ser sanado. Y eso pasó, ¿verdad? Ahora, digamos, ahí lo curioso es, ¿por qué una serpiente? ¿Por qué? ¿Verdad? Pero lo realmente importante es esto, obedecer al Padre, ¿verdad? Porque el Padre dijo, mira, cuando miren, porque eso implicaba una acción, pero también creer de que el Padre lo iba a sanar, ¿verdad? Y en ese sentido es que nosotros decimos que esa es una figura del Señor Jesús. Y por eso Él la usa, ¿verdad? Porque Él dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, sea puesto por encima de nosotros que somos su cuerpo, para que puedan los demás ver y conocer, ¿verdad? Es necesario que nosotros podamos ver al Señor Jesús, la salvación que nos ha ofrecido el Padre, ¿verdad? Y de esa cuenta cada uno de nosotros podamos avanzar. Dice, para terminar en el 15, dice, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque ese es nuestro objetivo, ¿verdad? Mira, hermano, si usted está aquí por otras razones, por bendiciones materiales, etcétera, mira, eso no es nada. Usted tiene que enfocarse hacia esa vida eterna, porque esa es la promesa que el Padre le hizo. Vida eterna, ¿verdad? Oramos para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tus bendiciones, Señor, porque nos permitiste hoy estar en pie, vivos, Señor, reunidos acá, compartiendo con nuestros hermanos. Te pedimos tu ayuda, Señor. Te pedimos que nos guíes, que reveles tus propósitos en nuestra vida.